Bueno, pues continuamos con la mañana en este bloque dedicado al arte y la literatura, en este curso de verano sobre los conflictos en los mundos de Carlos V, los enemigos del imperio, y tenemos en esta ocasión con nosotros al profesor Gregorio Rodríguez Herrera. Él es catedrático de Filología Latina y director del Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, centro del consorcio Clariat España. Sus líneas de investigación son la retórica, el humanismo y la recepción clásica, dentro de las que cuenta con un centenar de publicaciones. Además, ha realizado diferentes estancias en varias universidades, como en el Center of Medieval and Renaissance Studies de la San Luis University en Estados Unidos y en las universidades de Lisboa, Aveiro y Madeira. Además, en el ámbito de la transferencia del conocimiento, ha centrado su actividad en el diseño y dirección de productos digitales en el ámbito de la filología clásica, como proyecto Scepta, Senteptia o Antonius Digital. No sé si lo pronuncio bien, Antonius Digital. Es un placer para nosotros tenerle aquí por primera vez entre estos muros y, bueno, pues esperemos también que no sea la última. Bienvenido y la audiencia es toda suya. Muchas gracias. Antes de empezar, aquellos de ustedes que quieran seguir la presentación en sus propios dispositivos móviles o que quieran guardarla para después, solo tienen que capturar el código QR que está en la pantalla y ya pueden irlo siguiendo ahí directamente, ¿de acuerdo? Bueno, es preceptivo empezar dando y agradeciendo a la Fundación Yuste y concretamente a Rosa Martínez de CODES y a César Chaparro, que fue quien se puso en contacto conmigo, que me permitan estar hoy aquí para hablar de una cosa que puede parecer alejada del tema, pero que creo que puede ser interesante. Se trata de cómo la coronación del emperador Carlos V llegó a los libros de texto apenas un siglo después y era utilizado en las academias. ¿De qué manera? ¿Y por qué? A ver si el ratón funciona. Vale. Bien, los maestros de la Edad Moderna lo que van a hacer es proponer a sus estudiantes ejercicios que estuvieran cercanos a su realidad, como hacemos en la actualidad, que intentamos que cuando tenemos que hacer una composición, una redacción, en cualquier clase de lengua o de literatura de las aulas españolas, europeas, me atrevo a decir occidentales, lo que intentamos es que el texto sea lo más cercano al conocimiento de los estudiantes, bien porque sea un hecho reciente o porque sea un hecho con que haya pasado cierto tiempo, el estudiante haya conocido en su formación o haya conocido por su documentación. Esto es lo que van a hacer estos humanistas. Vamos a tratar dos autores y dos ejercicios, que uno es Valentín Tils en unos Exequitia Oratoria. Estos botoncitos que tiene aquí, algunos lo abriré y otros no, aquí tienen información adicional. Por ejemplo, si alguien quiere ver la obra entera en latín, en ese enlace la tiene en acceso en PDF en una biblioteca, ¿vale? Entonces entraré en algunos botones explicando lo que es y el otros estarán para que tengan más información. Y otra de Jacob Madsen, unas exequitaciones oratoria que progymnasmata. Bien, este va a ser el índice que vamos a seguir. En la presentación hablaremos de los rétores, recordaremos los acontecimientos históricos, explicaremos qué eran esos o cuáles eran esos libros de texto y entraremos en los ejercicios. De entrada lo que tenemos son dos autores que ambos son alemanes, del norte, ambos tienen vinculación religiosa, pero mientras que Tils es protestante, vean que ha estudiado en Wittenberg, en Jena, y luego termina siendo catedrático de retórica, incluso decano y rector en la Universidad de Königsberg, eso es la actual Kaliningrado, ya no forma parte del entorno alemán, estaba en la antigua Prusia, y Jacob Madsen es un jesuita, por lo tanto este es católico, que es profesor en el Gymnasium de Triest, de Treverich, y que se va a mover por distintos colegios y academias de la zona, en Münster, Aquisgrán, Düsseldorf, Colonia, todas vinculadas a los jesuitas. Lo más interesante quizás sea que conoce al cardenal Chingui en Alemania, que luego terminará siendo el Papa Alejandro VII,
y el Papa Alejandro VII se lo lleva a Roma durante varios años como consejero para asuntos relacionados con el Sacro Imperio Romano Germánico. Por lo tanto, hay una vinculación clara. Mientras que Thiels, veremos en el prólogo de la obra, que le dedica su obra en esa época a uno de los príncipes electores. Es decir, hay también una relación personal, político de ambos autores con estos asuntos. Vamos a recordar brevemente los acontecimientos, ¿vale? Para quienes no estén familiarizados o no lo recuerden. Cuando fallece Maximiliano I, en 1519, se pone en marcha un procedimiento electoral que estaba establecido por la Bula de Oro. La Bula de Oro, Carlos IV, casi 2 siglos antes, la había establecido porque hubo un largo periodo en el que no se decidieron a elegir emperador y eso trajo muchos problemas al imperio. Ayer se hablaba de textos que se consideraban preconstitucionales. Hay quien considera que la Bula de Oro es un texto preconstitucional alemán también porque establece el sistema de elección, plazos, etc. Una vez que muere el emperador hay un mes para convocar elecciones y la bula establece que es el arzobispo de Maguncia quien convoca y convoca en Frankfurt. A partir de la convocatoria, esto parece una plaza de profesor, ¿no? A los 3 meses se tienen que reunir los electores, y los electores son estas 7 personas que tienen ahí, de los cuales ya había algunos favorables a Carlos y otros favorables a Francisco antes de empezar la discusión. Una vez que se reúnen, tienen un mes para elegir emperador, y los pretendientes van a ser Carlos I de España, Francisco I de Francia, que es realmente el gran opositor para la elección, pero también entran en liza el príncipe, el archiduque de Austria, Fernando, el hermano de Carlos, que se llega a proponer, Federico de Sajonia, como veremos después, e incluso Enrique VIII de Inglaterra. Cuentan los textos históricos que cuando Carlos I le dijo a Francisco I que pretendía el trono, el rey francés le contestó: Sire, los dos galanteamos a la misma dama. Saben que Francisco I se tenía por un rey muy humanista. Bien, hemos hablado de los pretendientes, pero también detrás de esto hay una serie de individuos que están muy preocupados por quién va a ser el emperador. Lutero y toda la Reforma está preocupada porque este nuevo emperador va a respetar por dónde va Alemania en su conformación y su reforma de la religión. Fugger, el banquero del que se habló ayer, está preocupadísimo porque el abuelo le debía un montón de dinero y no es lo mismo que el emperador sea su nieto, que va a poder cobrárselo, que sea Francisco y le diga: oiga, esa deuda no es mía. Y el Papa León X, que estaba preocupadísimo porque Carlos era rey de Nápoles y si además era emperador, llegó a decir que el Papa no podía ser el capellán del emperador. Él no quería que Carlos fuera el emperador porque los estados pontificios se podían ver constreñidos a norte y a sur. Bueno, lo cierto es que el 28 de junio de 1519 se produce el encuentro y la votación. Los textos que yo les voy a presentar reproducen supuestamente los discursos que se han dicho ese día, ¿vale? Se han dicho ese día, y finalmente Carlos V es coronado rey de romanos, no emperador, rey de romanos en Aquisgrán en 1520, y ya 10 años después, en Bolonia, es cuando se le corona como emperador. Lo corona el Papa y será el último emperador que sea coronado por un Papa, porque a partir de ahí ya los emperadores estarán vinculados al protestantismo y, por supuesto, el Papa no va a intervenir. Bueno, el tiempo vuela. ¿Qué argumentos se van a utilizar? Los argumentos a favor de Francisco, esgrimidos en todo este proceso, es que es un militar experimentado, que su reino es un reino fuerte, que va a tener una gran capacidad para aglutinar tropas y príncipes frente al turco, que no va a generar disputas entre príncipes alemanes, mientras que Carlos es inexperto, es un tanto apático, y además va a poner el imperio al servicio del reino de España. Ahí hay una errata. Bien, mientras que Carlos dice que los defensores de Carlos lo que dicen es: las libertades alemanas están a salvo con Carlos, y lo sabemos porque en los reinos en donde ya gobierna ha respetado sus leyes. Que las ausencias de Carlos, al vivir muy lejos, van a favorecer la autonomía de los príncipes alemanes. Además, Carlos
es alemán, mientras que Francisco no. Ya veremos luego si esto es cierto o no. Y que las riquezas y las fortalezas de los reinos hispánicos, sobre todo de Castilla y todo lo que está llegando de América, van a garantizar la paz y la fortaleza del imperio. Bien, como buenos profesores, estos retores no van simplemente a proponer una serie de ejercicios que surjan de la nada. Vamos a encontrar en los propios textos como ellos mismos hacen referencia y les dicen a sus estudiantes para determinado tema, consulta esta obra, consulta tal otra. Estas son las 5 obras que encontramos en estos ejercicios repartidos entre los dos autores, ¿no? Que tenemos Anales, tenemos a Cuspiniano, tenemos incluso los consejos y ejemplos políticos de Lipsio, tenemos también probablemente, aunque lo publica más tarde, las notas que el propio Massen había preparado para una historia sobre Carlos V que va él a publicar, y Sledge. ¿En qué tipo de texto vamos a encontrar esto? Lo vamos a encontrar en un tipo de texto que se llama progymnasmata. El nombre es rarito, ¿verdad? Bueno, no pasa nada, es porque es un nombre griego. Esto lo que significa es ejercicio preliminar de retórica. Estaban vinculados a aprender a componer, esencialmente vinculados a la elocuencia, a la capacidad de hablar con eficacia en público. Lo que vamos a ver son discursos. Se les enseña a preparar discursos con un tema. Son 14 ejercicios que combinados conforman este discurso. Y el más importante va a ser el del sofista griego Aftonio. Este progymnasmata en el siglo XVI se va a traducir, se va a comentar, y es un auténtico bestseller, sobre todo la edición de Loris. Es uno de los libros más vendidos, reimpresos y utilizados en las escuelas europeas durante el siglo XVII. Bien. Entremos en materia. Lo que Thiers presenta es un actus oratori. ¿Qué es esto? Vale, esto es una representación pública de oratoria, en donde los estudiantes, en un evento que celebrara la universidad, en público, pronunciaban discursos delante de sus padres, de autoridades, una especie de función de final de curso, ¿vale? Y en esa función de final de curso ellos demostraban lo que habían aprendido dando este discurso. A veces había hasta una especie de debate o supuesto debate entre distintos estudiantes. Este autor no va a ofrecer un discurso completo, sino que va a ir dando pautas para que los estudiantes, esas pequeñas pautas, las vayan siguiendo. Este es Federico Guillermo, el lector al que le dedica Thiers la obra, que dijimos que era la vinculación que tenía. La obra está organizada como si fuera un discurso deliberativo en 5 composiciones. La primera actúa de exordio de entrada, que es un lamento porque ha muerto el emperador Maximiliano, que era un gran emperador. Luego viene la argumentación, que es una parte a favor de Carlos, otra del obispo de Triers a favor de Francisco y contra Carlos. Luego la refutación de Francisco y finalmente que la propuesta de Carlos V como emperador. La primera parte, por lo tanto, habla de la descripción de los hechos y la consecuencia de la muerte de Maximiliano. La segunda tiene la estructura de proponer un tema, hacer una réplica y luego una refutación, una estructura muy propia de un discurso deliberativo sobre la elección de Carlos, y luego la conclusión con la obediencia y el respaldo final. A partir de aquí, lo que yo voy a hacer ahora es leer textos. Los textos están en latín, los tienen ahí, si alguien tiene interés por mirarlos y verlos, ¿vale? Debajo de cada flechita, y vamos a ir viendo estos textos y vamos a ir viendo cómo mucho de lo que se ha dicho aquí en los 2 días anteriores, muchos de los problemas que se planteaban, resulta que aparecen en este ejercicio. Lo que está puesto en negrita y en cursivo en el texto es la nota que el retor, que Thiers, pone para sus alumnos, es la advertencia. Dice, a partir de aquí entran las categorías y muestras. Esa es la guía para el estudiante y luego ya le dice cómo debe hacerlo. La presentación que se hace del debate es un breve elogio de las cualidades de Maximiliano I, para luego centrarse en las terribles consecuencias que ha tenido su muerte y en cómo debe ser el proceso de elección del emperador. Y vean el texto primero. Cualidades de Maximiliano. A partir de aquí entran las categorías y muestra de qué manera la Iglesia echará de menos un importantísimo apoyo, los príncipes electores una personalidad eminente, el soldado un general valiente y el imperio un líder. Ese es el elogio que tiene que hacer de Maximiliano. Y luego entra y
en cómo deben hacer la elección los electores, y que la elección debe estar guiada por el bien común. Dice, mientras los serenísimos electores deliberan esto, tú aboga ¿para qué? Primero, los beneficios públicos, no las afinidades particulares, sustenten la razón para que el bienestar público no se quede detrás del interés privado, pues esto sería muy injusto. Segundo, que se afanen en buscar la concordia en el recuento de los votos. Esta idea de que la elección fuera unánime era muy importante para que ya no se produjeran fricciones dentro de los propios príncipes, y se recalca en esta idea de elaborar el discurso. La parte central de la argumentación, como dijimos, estaba establecida por una tesis, una réplica y una refutación. ¿Qué es lo que tienen ahí? Se van a utilizar tres argumentos propios de la retórica, es decir, vinculado a lo honesto, a lo útil o a lo conveniente. Voy a explicar por qué hay que elegir a Carlos. Luego, en la réplica se hace exactamente igual, contesto y replico ese argumento por honestidad, por utilidad y por conveniencia, y en la refutación vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a refutar. Es una cosa muy ordenada porque es un ejercicio, y ya sabemos que en los ejercicios nosotros procuramos que los alumnos, digamos, casi de una manera ficticia, respondan exactamente a una estructura. Vamos a empezar en la composición de la tesis, por el ejemplo que pone sobre el argumento por conveniente. Dice que por honesto, Carlos es alemán por sangre y por origen. Por utilidad, porque Carlos es poderoso y dará seguridad al imperio y evitará luchas intestinas y luchará contra el turco. Esta idea de evitar guerra civil dentro del imperio a partir de la elección del emperador, y de que seamos los fuertes para evitar esa presión que está ejerciendo el imperio otomano, va a estar presente todo el tiempo. Y ahora, por conveniente, dice, Carlos es superior a todo por sus cualidades y virtudes. Y aquí va a describir las cualidades innatas de Carlos. Dice, que en este punto que se alabe la personalidad de Carlos, que él, el más justo, el más honesto, el más ingenioso, etcétera, se preocupa especialmente del asunto religioso, lo que habrá de ser muy útil en esta época en la que la paz religiosa se quebranta. Muy brevemente, le vuelve ahora a dar otro consejo a los estudiantes, dice, muy brevemente resume todas las virtudes y muestra cuánto ornamento sea propio de un emperador. Le está dando ese tipo de pauta. Luego, ayer, el primer día, se hablaba de la entrega de la espada por parte de Dios a Carlos, y vimos aquella ilustración que ponía el colega. Fíjense que en el propio texto se advierte de que los electores no deben ir en contra de la voluntad de Dios, ya es la voluntad de Dios que Carlos sea emperador. Y entonces dice, luego se les exhortará para que actúen con cautela, que no parezca que temen a quien la divina bondad les muestra como el emperador con más mérito, para que no parezca que lo rechazan. Es esta idea de que realmente Carlos ha sido elegido por la divinidad, que también se introduce en este ejercicio. En la réplica, lo más importante es que en el resto del discurso no sabemos quiénes son los supuestos oradores, pero en la réplica se nos dice que el orador es Ricardo de Greifenclau, que es el arzobispo de Triers. Esto le da también a los discursos y a los ejercicios mayor verosimilitud, ¿no? Cuando asumimos nosotros el papel de un individuo al hacer una representación, evidentemente estamos queriéndole dar más verosimilitud. Y efectivamente, Ricardo fue el gran defensor en esa reunión de la elección de la causa de Francisco I. Entonces, aquí uno de los graves problemas era que la bula de Olos travelese que el emperador tiene que ser alemán. Y la pelea estaba en quién era alemán. Alemán no era ninguno de los dos. Uno era duque de Borgoña, y es verdad que por su abuelo y demás era de origen alemán, pero sabemos que Carlos lo que hablaba era francés, y el ducado de Borgoña era vasallo del rey de Francia realmente, y Francisco I, por supuesto, no lo es. Entonces, hay una batalla en todo el proceso de elección acerca de esto que se va a reflejar en los discursos. Y aquí, por ejemplo, lo que hace el orador es explicar por qué Francisco debe considerarse tan alemán como Carlos, y dice así: el español se alegra de que no haya ninguna elección previa que justifique al francés, cuando tanto Insubria, es así como se llama en el texto al ducado de Milán, como el reino de Arles fueron la sede de antiguos emperadores. Aquí se añadirá que, en efecto, los reyes de los francos procedían de los germanos.
Y esto es cierto. En el siglo XI hay reyes franceses que tienen además su corte en Arles y que son elegidos emperadores del Sacro Imperio Romano. Es decir, se le está diciendo al alumno y se le está dando un argumento que realmente estaba apoyado en la historia. Por conveniente dice, Francisco se preocupará del asunto religioso de la manera más justa y en todo lo demás Francisco ya dio ejemplo de su distinguida virtud, mientras que el joven Carlos, su personalidad ni siquiera se muestra, pues todavía por su edad no se ven las virtudes habituales de un emperador. Esto va a ser muy frecuente en el ataque a Carlos. Carlos tiene 16 años, es muy joven, no sabemos cómo es. No ha estado en una batalla, no ha gobernado con tanto tiempo. Vamos a poner el imperio en manos de un niño. Mientras que Francisco en ese momento es el gran rey de Europa, acaba de derrotar, de obtener una gran victoria en Milán, con un ejército muy potente. Dice, se probará esto a partir de las guerras felizmente ganadas por Francisco en el ducado de Milán y contra los suizos. O a partir de esto pregunta, ¿qué es preferible, un valor contrastado o una personalidad incierta? Por el contrario, di que nunca se ha acabado correctamente nada emprendido, no ya por Carlos, sino por los españoles. Esta va a ser otra constante, el ataque a los españoles en los discursos. Los españoles vamos a aparecer como vagos, adustos, poco tolerantes y, por supuesto, no acabamos nunca las empresas que emprendemos. Hay una crítica a lo español todo el tiempo. Bien, en la réplica se le pide finalmente que concluya, concluye luego que ya que se muestra mayor beneficio a partir del poder de Francisco, este debe ser elegido. O añade que rechazado uno u otro, lo que parece más conveniente sería elegir un alemán. Los textos históricos de la época recogen que el arzobispo de Triers debió ver perdida la batalla por Francisco, pero no quería que Carlos fuera emperador. Y en algún momento surge en la elección la figura de Federico de Sajonia como posible emperador. Y en estos discursos los rétores hacen, por las referencias históricas y esos libros que vimos al principio que le recomendaban a los estudiantes, donde estaba esa información, se le pide a los estudiantes que en las conclusiones incluyan esto. Va a ser muy curioso porque la vamos a ver en el otro autor exactamente igual. Bien, la refutación viene por la bula de oro. Se dice que el rey Francisco tenía sus antecedentes en el reino de Arles. Pues ahora en la refutación di que por consanguinidad Carlos es muchísimo más allegado a los alemanes, porque tuvo a su padre, a su abuelo Maximiliano y a su abuelo Federico III, y así por familia es alemán. En verdad, mientras hacen ostentación de sangre alemana y por esta razón piden para ellos el imperio, no veo por qué los reyes de Francia no reclaman también Troya a los turcos, dado que remontan su origen a Héctor. Pero no creo que estas fábulas influyan en príncipes dotados de tanta sabiduría. La ironía va a entrar también en los discursos. Ya, si ustedes se remontan a tan antiguo para esto, bueno, el emperador, el rey Francisco se considera un Héctor, pues si se considera un Héctor, que le diga al turco que quiere Troya, que él tiene que ser el rey de Troya. Ya entra también la ironía y el uso de la ironía en estas composiciones. Bueno. Carlos, sus alianzas y sus riquezas harán que el imperio supere a Francia. Dice, las riquezas galas son abundantísimas, pero no carece de oro España, ya que florece con los negocios y el comercio. Si unimos las riquezas alemanas a estas, fácilmente habrán de superar el tesoro de Francia. Y luego, la referencia a que Carlos es todavía muy joven, no ha entrado en batallas, y fíjense, en latín es muy habitual que los epítetos de Marte sean durus, aebus, ¿no? Duro, cruel, ¿vale? Y aquí habla de lento Marte, ¿no? El hecho de que luche con un lento Marte, ¿no? Que parezca... Esto en efecto es propio de la prudencia que conviene en los combates más que de la temeraria precipitación. O sea, esto no es un defecto, es una virtud de este joven, que siendo muy joven no es impetuoso como se podría esperar, es reflexivo. Concluye el ejercicio de Thiers, espero no estarles aburriendo mucho, con un discurso de ratificación de la elección de Carlos V.
Se ha ido utilizando los elementos por honesto, por necesario y por justo, y en la conclusión se concluye exactamente igual, es todo muy estructurado. Por honesto, los electores eligieron emperador pensando en el bien público y la paz. Por necesario, la elección fue legítima y ajustada a las leyes, se ha cumplido la bula de oro, esto es importantísimo. Y por justo, Carlos posee poder, virtudes y personalidad destacadas, además de las heredadas de su abuelo Maximiliano. Se va a insistir todo el tiempo en la vinculación con Maximiliano. Maximiliano fue un emperador querido y respetado, y entonces de casta le viene al galgo, ¿no?, que diríamos en el refranero español. Y, por supuesto, concluye con las virtudes de Carlos. Di el poder conocido de las acciones acometidas, su personalidad y otras virtudes. Enumera por comparación las más importantes con sus antepasados, y especialmente con Maximiliano, cuya modestia, prudencia y fortaleza trae a colación, y que todas estas virtudes habrán de verse en el nieto. Vamos a elegir a Carlos, no por lo que es que no sabemos, sino por la familia de la que viene y cómo era su abuelo, y por lo tanto debe ser y será un buen emperador. Bien, pasando a la otra obra, de Jacob Madsen. Jacob Madsen, frente al autor anterior, frente a Thiers, que lo que nos había ofrecido eran unas notas en donde le iba explicando luego a los estudiantes cómo tenían que ir desarrollando el discurso, aquí vamos a encontrar dos discursos hechos, completos, de principio a fin, ¿vale? Esto es ya cuando el profesor da el ejemplo al estudiante con un tema contemporáneo sobre cómo hacerlo. Y además, para darle más verosimilitud, le ponen nombre a los oradores. El discurso a favor de Carlos va a ser de Alberto, príncipe de Maguncia, y el discurso a favor de Francisco va a ser nuevamente del arzobispo de Triers, como ya vimos en el ejercicio de la autora anterior. Madsen va a considerar dentro de esta estructura docente que la confirmación y la refutación son el eje de todo discurso, es decir, confirmar por qué quiero a un individuo y luego refutar por qué no quiero al otro, y dentro de eso va a incluir el elogio y los lugares comunes, los tópicos para desarrollarlo. Además, como aquí no hay digamos, no es un ejercicio sin hacer con pauta, sino que ya es un discurso completo, el discurso en la edición tiene esta forma que ven aquí, ven como en los márgenes hay unas pequeñas guías de lectura que te van marcando, aquí comienza el exordio y el exordio este es su tema central, y así va a ir en cada una de las partes del discurso, ¿no? Porque está, insisto, pensado para escolares, ¿no?, para estudiantes. Bien, el discurso del príncipe de Maguncia tiene esta estructura, un exordio sobre la gravedad y la importancia de la elección. Vean que va a coincidir en muchas cosas con las del otro autor, las fuentes son las mismas, y parece que lo que interesaba de la elección era siempre lo mismo, ¿no? En la primera propositio va a hablar de los inconvenientes de la elección de un francés, que lo va a desarrollar acerca de 3 elementos que coinciden prácticamente con lo que vimos en Thiers. Un elogio de Carlos, que va a ser un emperador para los enemigos internos y externos, y luego una conclusión indicando que efectivamente Carlos es el candidato adecuado. Vamos a empezar viendo textos. La imagen que tiene a la derecha es un grabado que se conserva de Alberto, príncipe de Maguncia. Este fue el señor que pronunció el discurso en esa fecha de la elección y que este retor, este profesor de retórica, coge como personaje para desarrollar la argumentación también. La primera dice que la bula de oro prohíbe la elección a un extranjero. Y vean los textos, ¿no? Dice, ya hace tiempo con nuestras leyes a las que estamos obligados por juramento, ha sido delimitado este asunto. Se nos prohíbe por una antigua ley y por la inviolable tradición de los antepasados hasta el día de hoy, entregar el Imperio Romano a un hombre de un pueblo extranjero. Y luego añade, pregunta retórica con un poquito de mala idea. ¿Por qué los francos, según dicen, en otro tiempo renanos, vecinos y mezclados con los alemanes y pueblos lindantes con los sajones, confunden el origen de sus antepasados con los alemanes? ¿Es que los príncipes de sangre alemana han sido admitidos en el trono del reino francés? A ver, ustedes quieren poner a un francés aquí porque
era vecino de los alemanes, pues pongamos a un alemán en los de Francia porque era vecino de los franceses, ¿no? Además, esto tiene otra lectura y es la subliminar. Carlos era duque de Borgoña y ha llegado como rey de Castilla sin ningún problema. Los castellanos, los aragoneses, bueno, sabemos qué problemas pusieron al final, ¿no? Lo hemos visto en estos días, pero es con lo que se está jugando. Luego habla de que la elección de un príncipe francés va a ser perjudicial para el imperio, es otro de los argumentos que da, y vean el texto. Nadie esperaba que se hubiera producido en vano tan grande disputa y discusión en defensa del imperio, de la reputación, de la gloria, de la libertad de las naciones. Mientras que se muestran fuerzas, ánimos y riquezas, se luchará, y con la constancia que es propia de los alemanes en la guerra, una vez que se suman, decidirán vencer o morir. Este texto a mí me parece interesantísimo, porque lo que está diciendo es, para los alemanes este asunto es serio, y si no llegamos a la concordia y unos alemanes toman partido por uno y por otro, esto es una guerra civil segura, porque cuando ya los alemanes toman una decisión, no van a salir de ella, ¿no? En realidad es este tópico tan extendido de esta especie de testarudez propia de los alemanes, ¿no? Que llega hasta nuestros días, ¿no? Y al que aquí subliminalmente se está poniendo de manifiesto. Y luego, este es muy interesante, que es la idea de que el rey de Francia, como emperador, va a someter prácticamente a la esclavitud a los alemanes. Y dice, con vuestras armas, con vuestro riesgo y sangre, a vosotros y a vuestros descendientes le procuráis una esclavitud y una vergüenza eternas. El premio de las victorias y del esfuerzo será la pérdida de la libertad, que entonces por fin reclamaréis en vano cuando lamentaréis que una Alemania vencida por artimañas ajenas con vuestros ejércitos. He aquí a qué crítica situación os arroja a vosotros y a toda Alemania la elección de Francisco. En la segunda proposición, Maaßen nos va a proponer, primero, que Carlos es un emperador contra enemigos internos y externos. Esto ya lo vimos antes y se va a repetir. Si entre los príncipes alemanes y el emperador surge algún descontento, ¿acaso hemos de esperar con Carlos lo que de Francisco? Como Francisco es extranjero, siempre será más duro con nosotros que Carlos, que es alemán y entiende nuestras cosas. ¿Hemos de esperar que ocupe nuestras tierras con gentes extranjeras y ofrezca poco a poco la dignidad del imperio a manos ajenas, igual que en una conquista? Esto no lo va a hacer Carlos, pero el francés sí. El francés va a coger el imperio y va a entender que ha conquistado estos territorios. Vosotros, príncipes, preguntaros si en Alemania, a excepción de Carlos únicamente, se puede conseguir en estas dificultades un emperador igual. ¿En quién pensáis sin locuras que sea alemán, como demandan las leyes para el imperio? Nadie con cordura dudaría que es Carlos. Una referencia, una vez más, a la elección de un alemán, no queremos a Francisco y no me estén proponiendo a Federico de Sajonia. Hagan una elección cuerda. Y por supuesto, no todo puede ser qué mal nos va a ir con el francés. Hay que decir cuáles son las virtudes de Carlos. Y se incluye, en estos ejercicios, uno de los ejercicios era saber hacer un elogio. Y se va a incluir un elogio de Carlos, que está aquí completo. Dice, las fuerzas para la defensa de esta corona y de la Iglesia estarán presentes en Carlos. En efecto, estará presente la virtud, sin la que todo poder es nocivo y debe ser temido. Ahora, con más argumentos aún, también brilla la fuerza de un alma noble, unida a la benevolencia y una agudeza de ingenio asociada a la prudencia. En la resolución de asuntos controvertidos, muchos han admirado tanto su facilidad intrínseca como su equidad. Nada brutal o inmoderado se muestra en su naturaleza, nada impetuoso asoma en su naturaleza. Abraza amistosamente a sus súbditos, alejado de toda crueldad o impiedad, y respeta a sus antepasados intensamente. Ya entonces, en la adolescencia, era hábil para las armas, y se aficionó a espíritus viriles. Estos son los juicios sobre Carlos de hombres muy eminentes, que lo escrutan cotidianamente en su forma de vida y en su sagaz diligencia. Y si aflora en el hijo la diligencia del padre, la prudencia y la fortaleza del abuelo, se superarán en el nieto. Él adelantará en virtud a sus mayores,
habrá de ser mucho más ilustre por su condición de vida que por su nacimiento. Es decir, aquí vimos como lo anterior insistía mucho en la familia, y aquí se utiliza la familia en este ejercicio retórico, pero para decir, no, ya de familia sabemos lo que va a ser, pero es que él lo va a hacer por cómo va a llevar su vida, por el espíritu que tiene. Bueno. Ayer vimos también cómo se hablaba de qué consideraba Carlos V que era el centro de su imperio, si el imperio, si España, si Nápoles, ¿no? Y ese tema también sale, fíjense. Una de las cosas que se atacaba es que él vivía muy lejos para solucionar los problemas. Y dicen, creedme que no se retendrá Carlos en aquella esquina de Europa. España es esa esquina de Europa, Castilla, ¿no? Dejando pasar por delante tan noble ocasión de gestionar asuntos con brillantez. Su virtud y nuestra necesidad los polearán. Entonces, no tiene nada que ver que esté lejos para solventar nuestros problemas. Bien, el discurso del elector Thiers va a ser un discurso a favor de Francisco y por lo tanto va a tener que atacar en cierta medida a Carlos. Entonces vamos a encontrar cómo aparece nuevamente la ironía en la estructura del discurso, porque curiosamente comienza por un elogio a Carlos. Bueno, parece un elogio, pero si leemos un poquito entre líneas nos damos cuenta que lo que está diciendo es que barbaridad, con 16 años este chico, todo lo que es capaz de hacer, si es que no ha hecho nada. Vean lo que dice. Yo respeto en él primero tanta moderación de espíritu en la flor de la edad adolescente y la dedicación para asumir rápidamente todas las técnicas y virtudes. O sea, este es un joven y con la edad que tiene tendría que ser un individuo impetuoso y demás, parece que no. Y además tiene una capacidad para absorber todo tremenda, ¿no? Respeto esa facilidad tan grande para atraer las capacidades de otros y tanta sumisión para adaptar su voluntad al consejo de los prudentes. Admiro, en definitiva, en casi todos los asuntos aquella extraña e increíble prosperidad con la que, en breve tiempo, un adolescente de apenas 16 años, además de los principados de Borgoña y de la gobernación de Castilla y las Españas, ha sido aceptado con el sumo título de rey, se refiere al de rey de romano. Pero todas estas cosas, si grandes en Carlos, así muchísimo más se encontrarán en Francisco. Y pasa al elogio de Francisco, que es muy amplio, amplísimo, y que destaco este fragmento. Ninguno de los reyes nunca, siendo tan joven y en tan breve espacio de tiempo, ha intervenido en tantas batallas, ha dirigido tantos ejércitos, ha luchado con tan grande espíritu, con tan gran estrategia, con tanto ardor. Ninguno se ha adueñado de tantas victorias, de tantas ciudades. Tenemos de testigo a Italia, por la que él, Francisco en persona, propagó a lo largo y ancho el terror de la guerra y la gloria de su nombre. Frente al inexperto Carlos, un rey ya joven, pero absolutamente consagrado. Luego se va a adentrar por una serie de cuestiones que podemos llamar geoestratégicas, culturales e incluso éticas. Viene a decir que si nos llevamos bien con nuestros vecinos, hay paz y esa paz trae prosperidad, vamos a enfadar al rey de Francia, que es justo el que tenemos en la frontera, y nos va a ir mal. Y luego la segunda es la crítica nuevamente a los españoles, ¿no? Dice, atender por favor cuántos cultivos en los campos hay ahora, cuánto esplendor en las ciudades, orden en los asuntos, frecuencia en el comercio, ingenio en el arte, producción en las letras, experiencia en la guerra. Nuestros mayores, solo con el afecto y el trato frecuente de los pueblos vecinos, alimentaron una paz a la que, si nosotros añadimos las demás riquezas de Alemania, ningún pueblo o nación, ninguna época no superará en felicidad y gloria. Aquí se recurre también a algo muy propio en los discursos y en la actualidad, el discurso del miedo. Ojo, si elegimos mal vamos a perder todo lo que tenemos, porque no es solo elegir el emperador, es la riqueza que ha generado esta paz, ¿no? O lo que decíamos, en verdad, cuánta diferencia de cuerpo y figura hay entre españoles y alemanes, cuánta diversidad de costumbres e intereses. ¿Quién no lo sabe? Yo pondría su fasto a nuestra sencillez, su austeridad a nuestra moderación, su severidad a nuestra humanidad, su obstinación a nuestra condescendencia. Es decir, es que va a ser imposible que nosotros nos entendamos con los españoles, porque no compartimos. Bien,
Incluso, hoy hemos hablado del saco de Roma, yo no me voy a atrever a tanto, tengan en cuenta que esto se ha escrito un siglo después, pero bueno, las tropas imperiales fueron dejando, ya sabemos, vimos la toma de Gante, hemos visto el saco de Roma, hemos visto que el emperador y sus tropas, cuando lo decidían, desde luego no pedían permiso, ¿no? Dice: ellos se retirarán a nuestros lechos, a nuestros hogares, a nuestros tálamos. Ellos traerán su justicia a nuestros tribunales, sus instituciones a nuestras leyes. Caerán todas aquellas riquezas de Alemania, el honor de las leyes y las ciudades, la frecuencia de mercancías, la abundancia de impuestos. Los campos se transferirán a los españoles, hombres vagos y perezosos. Lo vamos a perder todo. Y se recurre, como dijimos, que se documentaba con historia, se va a recurrir a un hecho histórico. Venceslao IV, que fue emperador del Sacro Imperio Romano, fue incapaz de poner paz en las disputas internas, hasta tal punto de que es el único caso de un emperador que, una vez coronado, es depuesto por los propios alemanes, porque hicieron una mala elección. Y entonces va a recurrir a ese ejemplo histórico para advertir a los alemanes: ya tenemos una experiencia previa, no vayamos a caer otra vez en lo mismo. Y dice: ¿acaso a nuestros antepasados no sirve de escarmiento? Perdón, lo he leído fatal. Vuelvo. ¿Acaso nuestros antepasados no sirven de escarmiento a los príncipes alemanes, con cuya ley pueden aceptar a reyes justos para asumir el imperio y rechazar a los injustos? ¿No les servirá de escarmiento el propio Venceslao, al que con la mayor vergüenza para un hombre nuestros antepasados le quitaron la púrpura imperial que le habían impuesto con gloria? Está en nuestra mano tanto elegir a alguien digno para el imperio como mantener al elegido. Lo podemos quitar. Voy bien, acabo un tiempo. Bien, la conclusión final que va a ser el obispo de Triers es sorprendente en el discurso. Es sorprendente porque lo que esperaríamos era que se insistieran los beneficios de la elección de Francisco, una vez hecho todo este argumento. Pero prácticamente no entra en eso, y la conclusión es toda una justificación de que sería mejor proponer a un noble alemán, al que no nombra, pero que evidentemente, por la documentación histórica, sabemos que fue Federico III de Sajonia. Eso obliga a que Massen, al acabar el discurso, añada un texto diferente que le llama observatio, que es como aclaración, en la que explica que ese personaje que se proponía era Federico III, que era alguien que había estado en toda la conspiración de la elección, etcétera, etcétera, y acaba con esta frase que es la que yo he querido resaltar para acabar el análisis, bueno, esta lectura apresurada, si ustedes quieren, de estos textos. Y es que acaba esa observatio diciendo: no ha sido para nosotros, como profesor, un propósito menor que este esfuerzo nuestro haya perfeccionado los espíritus juveniles, tanto para la elocuencia como para la sabiduría, para el conocimiento. Es decir, le interesa tanto la puesta en práctica de los preceptos de la retórica aplicadas a la composición, al discurso, como que los propios estudiantes, a través de esos ejemplos, adquieran sabiduría, adquieran conocimiento. Es decir, se está utilizando, en este caso, la retórica, pero se pretende también que aprendan la historia, o que la conozcan, o que la manejen, ¿no? Esta cosa que puede parecer muy moderna en la actualidad cuando nos hablan de las cosas, y sin embargo vemos que ya estos profesores lo tenían muy claro desde antiguo. Acabo con unas pequeñas conclusiones y con esta imagen de la serie Carlos Rey Emperador, de su coronación en Bolonia en 1530. Evidentemente, por los textos que les he ido mostrando, la historia ha sido fuente para estos maestros de oratoria. Los argumentos esgrimidos en el momento de la elección han estado presentes en todos los ejercicios. Los arzobispos, utilizarlos como actores de esta simulación retórica, han dado verisimilitud al discurso, y la influencia de la elección en los alemanes ha sido el eje de todas las argumentaciones. No ha preocupado otra cosa más en qué nos va a beneficiar a nosotros. Se combina el elogio de un lado, pero también hay confirmación, refutación, a partir de argumentos culturales, geoestratégicos, éticos, legales, los hemos visto de todos los colores. Así pues, tanto esa guía
para formar el discurso de Thiels, como ya los discursos de Massen, reflejan, por tanto, el interés por la oratoria y la enseñanza de la composición que fue tan relevante en la educación europea desde los siglos XVI hasta los siglos XVIII, y en donde los maestros de retórica esparcidos por toda Europa y los colegios de jesuitas fueron tan relevantes. Espero no haberles aburrido demasiado y que se les haya abierto la ventana a la lectura de otros textos que, no siendo estrictamente históricos, sin embargo, tienen a la historia como su base y fundamento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, por esta excelente exposición que nos ha traído esa disputa, ¿no?, que había a la hora de elegir a un emperador o a otro y que, bueno, todavía recordamos hoy en día. Tiempo para preguntas. Sí, por aquí, profesora de CODES. Sí. Bueno, muchas gracias por habernos introducido en una literatura que realmente nos sorprende, a los historiadores nos sorprende. Yo deduzco que la inquina hacia el pueblo español procede de una rivalidad entre candidatos en el siglo XVII. Sí. Claro, eso es lo que a mí me ha sorprendido, que realmente ya en esos textos de retórica, en la segunda mitad del XVII, aparece un dibujo, un perfil del pueblo español como perezoso, vago, etcétera, etcétera. Bueno, y todo derivado de una confrontación entre candidatos. Es fascinante la manipulación con respecto al pueblo que se hace. Hombre, claro, es que los textos escolares nunca son objetivos. Desde el momento en que nosotros para enseñar elegimos un texto u otro, estamos como profesores estableciendo ya una dirección hacia la que queremos llevar al estudiante. Y evidentemente aquí esto es así. Yo no he querido entrar mucho en las cuestiones de la reforma, porque ya se había hablado, pero también en los textos, evidentemente, hay siempre esa referencia a que Carlos va a defender mucho mejor la reforma que la que lo va a defender Francisco, y en eso lo hacen permanentemente. Luego, a mí me ha sorprendido también en esos textos esta manifestación en contra de lo español. En cualquier caso, yo creo que trasciende más allá de la pura disputa entre Francisco y Carlos, porque ha pasado más de un siglo desde que esa disputa se produce cuando se escriben estos textos, ¿no? Y claro, hay todos unos precedentes de España en Flandes, España en el milanesado, España en Italia, es decir, digamos que la cultura y la vida española se ha extendido lo suficiente como para vernos como el imperio al que nadie quiere estar sometido. Eso también es una historia universal. Ahora el imperio americano, vamos a decirlo de esa manera, hay quienes se centran en destacar exclusivamente sus defectos y sin embargo también tiene muchísimas virtudes, pero todo depende de cómo lo mira. El mensaje que se quiere trasladar a los alumnos. Yo debo confesar aquí, y lo digo públicamente, que un gran culpable de que algunos investigadores estemos mirando estos ejemplos, hayamos salido del análisis puro y estricto de lo que es la retórica para ver esos ejemplos y la vinculación con la sociedad, se debe al profesor Chaparro, que hace mucho tiempo, hablando del Proignámata del Brosense, ya advirtió en una publicación que probablemente lo más interesante que había en ese tipo de retóricas eran los ejercicios que de propia pluma proponían los retores, porque reflejaban problemas de la sociedad. Ahora saldrá también en la Universidad de Extremadura otra cosa que hemos hecho que tiene que ver con la embriaguez. El alcoholismo está claro que fue un problema en esa época, y resulta que en estos textos de retórica encontramos discursos contra el abuso de la bebida. ¿Por qué está ahí? Porque es un problema del momento y los retores quieren llevar a sus estudiantes la concienciación de que el consumo excesivo de alcohol es malo. Pues como hacemos ahora con las drogas, ¿no? Y encontramos textos contra ellas en los libros escolares. Es decir, esto es un continuum, ¿no? Cambian los intereses, cambian las sociedades, pero en la educación siempre pretendemos formar críticamente a nuestros estudiantes y para ello nos servimos de los textos. Muchas gracias. Tenemos también por la aportación. Más preguntas por aquí. Y a ver los alumnos si se animan. Pues enhorabuena porque
es una fuente documental e histórica que no conocía y que me resulta maravillosa. Pero claro, en cierta manera contrasta, o no sé si decir, como que hay ciertos anacronismos en estas fuentes literarias con el conocimiento que tenemos histórico hoy, que eso a mí es lo que más me ha ido gustando de la exposición. Porque claro, coronaciones de Carlos V hubo 2, pero fueron 3 coronas. O sea, en Aquisgrán es como emperador y como rey de romanos, y en Bolonia es como emperador y como rey de lombardos. Es decir, que son 3 coronas en 2 coronaciones. Y en cambio aquí solamente nos ponen el énfasis en esa parte de la corona imperial, ¿no? Y luego el anacronismo, yo creo que más me ha gustado es el tema que van sacando cuando siempre se refieren a España. Claro, un concepto que en este momento, bueno, si es que además Carlos cuando se postula y ya es rey de Castilla, incluido ahí Navarra, que ya se habían anexionado en 1512, ya es rey del rey de Aragón y ya de los condados catalanes, pero le faltaba Valencia, así que todavía no tenía ese concepto que será posterior de España, ¿no? Y luego a mí lo que también, el tema de la ingenuidad que se percibe. Hoy día los historiadores sabemos que es una especie de subasta, de puja económica, sí, y aquel monarca que más dinero aporte pues va a ser elegido. Entonces todo este discurso retórico como ejercicio es maravilloso, pero en el fondo es casi de una ingenuidad pensar que esto iba a ser por convencer, ¿no?, a través de argumentos para todo esto. Bueno, fíjate que puse un texto, quizás no insistí en ello, de los primeros, en donde decía que se le pedía a los electores que votaran con razón y por el bien común. Ese argumento, que también se encuentra en el discurso de Massen, es la única referencia sutil y subliminal a lo que sabemos que ocurrió y que yo dije al principio, es decir, los problemas eran, se pagaron sobornos y se dieron cargos, que no lo entendamos como una corrupción, él era el sistema, o sea, el sistema era ese. Se daba a cambio, ¿vale? Pero ellos no entran en ese asunto. Tampoco las fuentes históricas a las que remiten a sus estudiantes entran en la cuestión de que lo que se ha pagado o lo que se ha dejado de pagar. Los Fugger no aparecen por ningún lado en esos textos y, sin embargo, sabemos que estuvieron detrás de toda la lección. Y en cuanto a los anacronismos, es cierto, pero también los cometemos, ¿no? La asignatura actualmente se llama Historia de España, pero empezamos por la prehistoria. Es decir, yo creo que esto, digamos que dentro del ámbito de la didáctica, siempre tendemos a determinados conceptos simplificarlos para que el estudiante, y luego ya nos encargaremos de explicárselo. Y yo creo que en esto también hay un poco de esto, ¿no? Un estudiante alemán se podía perder si tú empezabas a decirle rey de Castilla, de Aragón menos Valencia, tú imagínate, ¿no? Entonces dan el concepto completo, ¿vale? Que por eso que yo no sé si evidentemente es un anacronismo o es una simplificación pedagógica lo que está ocurriendo, ¿vale? Una simplificación pedagógica. Muchas gracias. Yo tendría un par de preguntas en referencia a cómo evoluciona, una vez que se produce la coronación, el argumentario. Y por otro lado, ¿está en el argumentario el tema de América? No, en el argumentario el tema de América, lo único que se habla es de las riquezas de España a partir de su comercio y su potencia. Pero no se hace referencia a que si viene plata o viene oro o América viene, ¿no? Porque bueno, eso en el fondo también sería un anacronismo. Ayer ya se explicó que los grandes galeones con plata y oro llegaron después de la coronación, ¿no? Ese sí sería también un anacronismo si estuviera, ¿no? Y luego el argumentario no varía demasiado, es decir, digamos en estos tipos de textos escolares, ¿de acuerdo? Hay que analizar otros textos, yo no lo he traído aquí, hay otro discurso de Massen que es sobre la llegada de Francisco como cautivo a España, ¿vale? Que será interesante también, pero ya el tiempo era el que era, ¿no? Y también revisar más a fondo esa historia de Carlos y Fernando, que es como la llama, de la relación entre los hermanos. Massen fue un autor prolífico. Realmente es conocido por ser el gran creador del teatro escolar jesuita,
O sea que realmente es conocido más como autor teatral que como de teatro escolar que como rétor, ¿vale? Pero tiene una cantidad de obras. Incluso, que es algo que estoy mirando porque no me acaba de convencer, se le adjudica un panegírico en hexámetros a Carlos V, que lo tengo, pero que aparece siempre detrás de una obra suya irónica que se llama El Sarcotis, que por cierto se la copió John Milton para hacer El Paraíso Perdido. Bueno, pues viene siempre a continuación, pero mientras que el Sarcotis se pone claramente que él es el autor, cuando empieza el panegírico no se dice que el autor sea Massen. Entonces probablemente sea de estos panegíricos hechos por otro que se colocan detrás para que con la autoridad del primer autor se divulguen. Pero es un panegírico en donde además, teniendo en cuenta que en esta época que el rey de Francia es el rey Sol, Luis XIV, dedica toda una parte a decir que Carlos es el Sol. Y ya solo esa comparación tiene gracia mirarla, pero eso será para otro momento, evidentemente. Esperemos que los haya. Pues el tiempo llega a su fin y justo para poder disfrutar del café que nos está esperando, pero no sin antes dar un aplauso al profesor Gregorio Rodríguez. Muchas gracias.